Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social, específicamente de la cátedra de Taller de Intervención con Familia, del inicio de la intervención, específicamente de la definición del modelo de intervención social y la técnica de recolección de datos. En este caso me corresponde presentar, ¿no es cierto?, la unidad número 2 del caso de María Caldwell, ¿ya? Antes de comenzar, ¿no es cierto?, nuestra presentación, quisiera partir con una breve introducción, ¿ya? Entendiendo que el análisis de la situación de María Caldwell se sumerge en las profundidades del trabajo social, donde la trama de la vida de una niña se entrelaza con la práctica profesional y la teoría que la sustenta según Minuchin, ¿no es cierto?, en su narrativa conmovedora, La matanza de los hijos. Nos presenta una historia que trasciende la página, ¿no es cierto?, incitándonos a una exploración crítica de las habilidades parentales y marentales, el maltrato, el abuso de sustancia y cómo estos elementos convergen en un tapiz del bienestar del niño a través de un prisma de nuestra investigación, en el cual nos proponemos descifrar cómo estos factores fueron impactando a María y moldeando su mundo también, siguiendo un camino meticuloso desde la formulación de la hipótesis hasta la recolección de datos, con el fin, lógicamente, de esclarecer las sombras de duda y alumbrar con esperanza la comprensión en el campo del trabajo social. En este caso, como paso uno, ¿no es cierto?, teníamos haber leído, ¿no es cierto?, el caso de María Caldwell. El paso número 2 correspondía a hacer las correcciones del trabajo número uno que ya fue enviado a su correo, profesor. Y como paso 3 había que seleccionar las tres primeras problemáticas de la lista y convertirla en pregunta de investigación. Mi primer problema era la falta de habilidades parentales y marentales, lo que me llevó a generar la pregunta de qué manera la falta de habilidades parentales y marentales contribuyeron a la situación de riesgo de María. Como segundo problema, tenía el maltrato infantil, ¿no es cierto?, la violencia física y psicológica, lo que nos llevó a la pregunta cómo ha afectado la exposición al maltrato físico y psicológico al bienestar y desarrollo de María. Y finalmente, el último problema detectado es la drogadicción y el alcoholismo, que generó la pregunta en qué medida el consumo de drogas y alcohol en el entorno familiar contribuyó a la dinámica familiar y la seguridad de María. El paso 4 corresponde a generar, ¿no es cierto?, a responder esta pregunta de investigación, generando una hipótesis principal y una hipótesis nula. En el caso de la hipótesis principal, la carencia de habilidades parentales y marentales significativas en el hogar de María condujo a un ambiente bastante disfuncional que exacerbó su vulnerabilidad al maltrato y la negligencia. Como hipótesis nula, tenemos que la falta de habilidades parentales y marentales no tuvieron un impacto directo en la situación de riesgo de María y su bienestar no fue afectado por esta dinámica familiar. Como nuestra segunda pregunta de investigación hablaba de cómo ha afectado la exposición al maltrato físico y psicológico el bienestar y desarrollo de María, como hipótesis principal, tenemos que el maltrato físico y psicológico recurrente en la infancia de María han tenido consecuencias adversas en su desarrollo emocional y psicológico, evidenciando problemas conductuales y emocionales a largo plazo. Como hipótesis nula, el maltrato físico y psicológico no tuvieron consecuencias significativas en el desarrollo a largo plazo de María, siendo su comportamiento y emociones comparables a la de sus pares no maltratados. Y como última pregunta de investigación, ¿no es cierto?, ¿en qué medida el consumo de drogas y alcohol en el entorno familiar influyó, ¿no es cierto?, en la dinámica familiar y la seguridad de María? Como hipótesis principal, tenemos la presencia de la drogadicción, el alcoholismo en la familia de María, que creó un entorno inestable y perjudicial, impactando negativamente en su sensación de seguridad y su comportamiento social y académico. Y como hipótesis nula, tenemos que el alcoholismo y la adicción en la familia de María no afectaron su entorno de manera que comprometiera, ¿no es cierto?, su integridad o su desarrollo social y académico. Bueno, como paso 5, identifiqué, ¿no es cierto?, cada hipótesis, ¿no es cierto?, en las variables y sus respectivas dimensiones. Como problema teníamos la falta de habilidades parentales y marentales, lo que generó nuestra pregunta de investigación, de qué manera la falta de habilidades parentales y marentales contribuyó a la situación de riesgo de María. Teníamos la hipótesis principal, hipótesis nula, que ya la pudimos apreciar, ¿no es cierto? Y las variables son las habilidades parentales y marentales y situación de riesgo. Nuestras dimensiones son la capacidad de cuidado y atención, métodos de disciplina, estabilidad emocional de los padres
y apoyo emocional y psicológico. Como nuestro segundo problema, el maltrato infantil, violencia física y psicológica. La pregunta de investigación ya la analizamos anteriormente, lo mismo que la hipótesis principal y la nula. Tenemos las variables que son el maltrato físico y psicológico y el bienestar y desarrollo emocional. Las dimensiones que tocamos son las frecuencias del maltrato, la intensidad del maltrato, las respuestas emocionales y el desarrollo conductual y social. Y como última problema, ¿no es cierto?, era la drogadicción y el alcoholismo, pregunta que ya analizamos también, tanto su hipótesis principal como su hipótesis nula, y como variables tenemos el consumo de drogas y alcohol y la dinámica familiar y seguridad. Las dimensiones son los patrones de consumo de los padres y el comportamiento de riesgo asociado, ¿no es cierto?, y las medidas de seguridad en el hogar. Como paso 6, ¿no es cierto?, nos correspondió, como paso 6, nos correspondió las técnicas de recolección de datos, ¿no es cierto? Primero hay que entender que el proceso de recolección de datos debe ser exhaustivo y multidimensional, de modo que se pueda obtener una comprensión holística, ¿no es cierto?, de los problemas de María y su contexto. Y las técnicas, ¿no es cierto?, incluyeron las entrevistas estructuradas. eh, la entrevista estructurada proporciona información de primera mano y percepciones detalladas a los trabajadores sociales, según Rubin y Bavier. A través de un protocolo estandarizado, las preguntas están diseñadas para indagar en las habilidades parentales y marentales, experiencias de violencia y la influencia de la drogadicción y el alcoholismo. Estas entrevistas también pueden arrojar luz sobre interacciones de María con su familia y cómo estos factores contribuyeron a su situación actual. También estas preguntas pueden ser utilizadas para obtener información detallada de los trabajadores sociales, ¿no es cierto?, que se involucraron con la familia de María. Estas entrevistas van a servir de guión predefinido para asegurar que todos los temas relevantes sean abordados, incluyendo las habilidades parentales y marentales y las experiencias del maltrato y la influencia del alcoholismo y la adicción. Por ende, las preguntas van a ser diseñadas para explorar esta percepción de los trabajadores sociales sobre la dinámica familiar y las observaciones del comportamiento de María y también las interacciones de sus miembros. En el caso de la revisión de archivos, ¿cierto?, que más salte acá una. En el caso de la revisión de archivos, como decía anteriormente, el análisis de los registros históricos, incluidos los informes y notas de reuniones, va a permitir una evaluación longitudinal de las decisiones y la eficacia de las intervenciones. Esto según Jensen y Howard. Esta técnica es esencial para comprender cómo las respuestas institucionales han afectado a María a lo largo del tiempo. Acá vamos a utilizar, ¿no es cierto?, documentos históricos del caso de María que van a ser examinados para comprender, ¿no es cierto?, la cronología de los eventos, las decisiones tomadas por los servicios de protección, y esto incluía reportes de incidencia, registro escolar y notas de reuniones de casos. Estas técnicas proporcionan una perspectiva, como había dicho, longitudinal, e ilustran, ¿no es cierto?, las intervenciones y el soporte brindado y generan, ¿no es cierto?, una evidencia que va evolucionando a lo largo del tiempo y que va a impactar en el bienestar de María. Con respecto a las observaciones directas, ¿no es cierto?, las observaciones en escuelas, centros de servicio van a proporcionar una evaluación cualitativa de la efectividad de las prácticas actuales, según Padgett. Esta técnica crucial eh, es crucial para captar la realidad del ambiente institucional en el que María ha estado inmersa. Por ende, la observación en instituciones relevantes como las escuelas, los centros de servicios sociales o los entornos comunitarios que María haya interactuado. El objetivo es obtener una comprensión en vivo de las prácticas institucionales actuales y su efectividad de proveer un entorno seguro y de apoyo para María en situaciones similares, ¿cierto? Finalmente, como paso número 7, tenemos la justificación de las técnicas de recolección de datos. Por ende, tenemos lo que son las entrevistas estructuradas, que son fundamentalmente para comprender las perspectivas individuales de los trabajadores sociales y su impacto en el bienestar, según Rubin y Bavier. Esto nos proporciona un medio para explorar decisiones tomadas y los enfoques de intervención. La principal ventaja de la entrevista estructurada es su capacidad para obtener respuestas específicas y comparables. En el caso de María van a permitir indagar directamente sobre las intervenciones familiares,
las decisiones de los trabajadores sociales y los factores que podrían haber contribuido a la situación actual. Por ende, la elección de esta técnica está justificada por la necesidad de comprender las decisiones tomadas a nivel individual por los trabajadores sociales y su razonamiento detrás de las mismas. Ahora nos vamos a la revisión de archivos de caso. La revisión de archivos ofrece una perspectiva histórica única y una cronología de eventos, crucial para la comprensión profunda de un caso tan complejo como el de María, según Johnson y Howard. Los archivos ofrecen una mirada sin filtro de la historia y el proceso de la intervención a lo largo del tiempo. Esta técnica es crucial para evaluar la consistencia y la eficacia de las respuestas institucionales y para identificar problemas, lagunas o fallas en el seguimiento de las prestaciones de servicio. Por ende, la justificación de esta técnica se basa en la necesidad de una comprensión contextual y cronológica del caso que es esencial para validar y refutar, ¿no es cierto?, las hipótesis planteadas. Y finalmente, ¿no es cierto?, nuestras observaciones directas que permiten captura de prácticas institucionales en tiempo real, esenciales para identificar posibles áreas de mejora en las diferentes prestaciones de servicios, según Padgett. Estos proporcionan una rica fuente de datos cualitativos y permite que los investigadores, ¿no es cierto?, ver las prácticas institucionales en acción, lo que puede relevar discrepancias entre las políticas declaradas y la realidad operativa. Por ende, las observaciones directas es justificada en un contexto por su habilidad para capturar dinámica en el actual entorno de María y de otros niños, en situaciones que son similares, dada una perspectiva práctica sobre la implementación de protocolo y programa. Al aplicar estas técnicas meticulosamente, lo que se espera es recolectar datos que sean relevantes y robustos, permitiendo una evaluación de las hipótesis y proporcionando una base sólida para recomendación de intervenciones futuras. Bueno, finalmente podemos ver nuestro genograma en el cual vemos, ¿no es cierto?, a María Caldwell, estando aquí al medio, ¿no es cierto?, la cual podemos indicar a través de esta cruz que está fallecida, su padre, ¿no es cierto?, que también está fallecido, ¿ya? Del cual, ¿no es cierto?, hay 4 hijos, de los cuales no hay mayor antecedente. Sabemos que tiene una relación, ¿no es cierto?, con el señor y la señora Cooper, tíos, y su familia adoptiva, por así decirlo, ¿no es cierto?, o su familia, Paulina Keppel, William Keppel, se puede apreciar claramente, ¿no es cierto?, una situación de abuso, ¿ya? De abuso físico, ¿no es cierto?, abuso sexual hacia María Caldwell, ¿no es cierto?, la cual finalmente fallece a raíz de estos abusos. Y tenemos también una relación de Pauline Keppel, ¿no es cierto?, con estos 4 hijos, los cuales es una relación que la verdad es que está cortada, ¿ya? Y lo que no permite, lógicamente, una relación entre las familias, ¿ya? Y analizamos nuestro ecomapa, tenemos en el centro María Caldwell, ¿no es cierto?, tenemos como vínculos cercanos a los padres adoptivos, ¿no es cierto?, los Cooper, a la escuela, específicamente a través de ¿no es cierto?, la Miss Turner o la profesora Turner, ¿ya? Tenemos por otro lado a la señora Keppel, ¿ya? Y sus hermanos biológicos o medios hermanos, los cuales a través de esta línea podemos denostar, ¿no es cierto?, podemos destacar que no tienen una buena relación, y tenemos de forma transversal a los funcionarios de sanidad y el Centro de Bienestar Escolar y el Departamento de Vivienda, ¿cierto? También acá este Comapa quizás podríamos haber agregado otro tipo de instituciones, ¿no es cierto?, de las cuales no hay mayor referencia, por ejemplo, la iglesia, alguna junta de vecinos u otros estamentos que pudiesen servir para poder relacionar este Comapa. Finalmente, y como conclusión, quiero eh, concluir que este examen de la vida de María Caldwell es una renovada comprensión de la complejidad de las intervenciones en el trabajo social. Nuestra exploración metodológica ha atravesado la densa niebla de la incertidumbre, guiado por las luminarias teóricas de Minuchin y la práctica reflexiva respaldada por Rubin y Bavier. Los datos recopilados desde las entrevistas estructuradas hasta las observaciones directas revelaron un panorama de intervención donde la teoría, ¿no es cierto?, se entrelaza con la aplicación práctica. La falta de habilidades parentales y marentales, ¿no es cierto?, el maltrato en sus
diversas formas y la presencia corrosiva del abuso de sustancias han delineado como contornos claros de la vida de María, ¿no es cierto?, de abusos. Acá se delinearon fallas y fortalezas en los sistemas de protección infantil. A medida que cerramos este capítulo, llevamos con nosotros la sabiduría obtenida, el conocimiento compartido y la determinación inquebrantable de prevenir futuras tragedias a través de la intervención más informada, sensible y efectiva. Y nos despedimos de la historia de María, pero no del compromiso de utilizar lo aprendido para moldear un futuro más seguro y compasivo para los niños y familias con las que trabajamos. Muchas gracias, profesor. Esa es mi presentación.